Muy buenas noches, estimados participantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, doctores? Muy buenas noches a quienes están presentes a través de la plataforma de PUB. Muy buenas noches a quienes se están conectando, doctores, para esta sesión de clase del día de hoy, que de hecho se va a ser una sesión bastante interesante porque lo que vamos a hablar es, aparte de lo que es parte de este importante evento respecto a lo que es la investigación, pero dentro de la perspectiva de los delitos que se cometen a través de la utilización de medios tecnológicos. La tecnología nos ayuda muchísimo porque a través de ello nosotros podemos, por ejemplo, tener información que hace 50 años de atrás no lo podíamos adquirir de una forma sencilla porque no existían medios adecuados como en la actualidad sí lo tenemos. Es decir, podemos utilizar el Internet, podemos utilizar las diferentes herramientas a través de la misma, como puede ser el Google Chrome, o como puede ser también otras plataformas, como en el caso de lo que son las redes sociales, como el Facebook, el Twitter, el Instagram, el mismo TikTok y otras plataformas digitales que nos han ayudado a nosotros, por ejemplo, a abordar no solamente en nuestros conocimientos, porque podemos ingresar rápidamente a estas plataformas y nutrirnos de mucho conocimiento, ¿no? No necesitamos incluso, como por ahí en alguna ocasión se ha señalado, tener que incluso llevar algún tipo de curso, porque toda la información académica nosotros lo podemos encontrar dentro de lo que viene a ser una plataforma digital. Entonces la tecnología nos ha ayudado muchísimo a nosotros, a toda la población. Sin embargo, el uso de la tecnología no siempre va a tener como resultado algo positivo. ¿Y esto por qué? Porque va a depender mucho de cuál es el objetivo que nosotros tenemos al momento de utilizar los temas tecnológicos. Si nosotros utilizamos la tecnología para nutrirnos de conocimientos, para buscar oportunidades, entonces será un uso de la tecnología de una manera adecuada. Pero, ¿qué pasa con quienes utilizan los medios tecnológicos para cometer hechos delictuosos, para cometer delitos, como por ejemplo lo que se llaman las extorsiones a través del uso de la tecnología, o quienes trafican datos de información de cada uno de nosotros como ciudadanos y después de ello empiezan a extorsionarnos, o quienes empiezan a clonar páginas de instituciones y también de entidades del Estado, precisamente para dar mensajes de temor a la población. O quienes, ¿cuántos de nosotros en alguna ocasión, pues hoy en día manejan las tarjetas de crédito y tenemos que ir para hacer los pagos correspondientes o cualquier otra tarjeta en la cual nos depositan o nos van a depositar nuestro pago mensual? Pero muchas veces lamentablemente son clonadas estas tarjetas, ¿no? Entonces fíjense que el desarrollo delincuencial ya no es solamente un desarrollo delincuencial pues cotidiano, como el caso del robo, en el caso del hurto, sino que ahora se utiliza la tecnología para cometer estos hechos delictuosos. Y a eso es lo que se denomina la ciberdelincuencia. El contexto de ciberdelincuencia. Ahora, nota importante, la ciberdelincuencia, muchos consideran que es un tema novedoso, pero la ciberdelincuencia en sí tiene más de 50 años de estudio y problemática, pero claro está, no en países de Sudamérica, sino que el tema de ciberdelincuencia abarca países de Europa, donde obviamente el adelanto tecnológico de información está mucho más adelantado que los países latinoamericanos y ellos han combatido desde mucho tiempo atrás los temas de los ciberdelitos, la ciberdelincuencia. Precisamente las denominaciones que en esta noche vamos a ver son denominaciones extranjeras, son denominaciones de países como España. Y en el caso de Latinoamérica, vamos a hablar de los Estados Unidos, ¿no? Cuando Anonymous, ¿quién no ha escuchado hablar de Anonymous? Anonymous forma parte de una organización delictiva, es una organización criminal, pero que se dedica al hackeo de páginas importantes de los estados para que a través de ello den las famosas amenazas y alertas a la población. A pesar que se puede tener sistemas que busquen frenar los temas de los ciberataques,
Sin embargo, estas cuestiones de ciberdelincuencia incluso están por encima de todo aquel método de antibarrera en la cual cometen pues una serie de atrocidades, ¿no? Sin embargo, en el caso peruano, si bien es cierto, nuestro Código Penal contemplaba lo que viene a ser el ciberdelito, pero dentro del contexto de los delitos informáticos. Y durante mucho tiempo nosotros lo hemos tenido como delitos informáticos. Eso es la denominación. Y no existía ninguna fiscalía especializada para ver estos delitos. Porque ¿de quién era la competencia? De las fiscalías comunes. Las fiscalías comunes eran las competentes para ver los delitos informáticos, que eso era la denominación que se daba, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que el avance de los problemas existentes a través de grupos que cometían otro tipo de hechos delincuenciales no era suficiente para las fiscalías comunes, porque una fiscalía común se dedicaba a investigar delitos informáticos, pero también investigaba los delitos comunes propiamente dichos, como por ejemplo robo, hurto, tocamientos indebidos, delitos de violación, y era imposible darle una adecuada atención a los delitos informáticos. Entonces, la Fiscalía de la Nación consideró necesario, por el incremento de delitos que se dan a través de los medios tecnológicos, primero un cambio de denominación. Y ese cambio de denominación es producto de lo que ya en países europeos se conoce como el ciberdelito o la ciberdelincuencia. Y es por ende que se acuñó esa denominación en el Perú, como el ciberdelito y la ciberdelincuencia. Y se creó el año 2021, finales del año 2021, inicio del año 2022, una fiscalía especializada para que se encargue de la investigación de los delitos informáticos. Y a ello lo que conocemos es como las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, ¿no? Las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, que no tiene mucho tiempo de creación, ¿ah? La ciberdelincuencia, desde el año final de 2022, estamos en 2023, casi un año y medio de su creación. Casi un año y medio de su creación. Ahora, la gran interrogante es si esa fiscalía se creó solamente por populismo social o si realmente estamos en una sociedad peruana donde abunda el tema de ciberdelito, ¿no? Y eso me permite hacerle la siguiente pregunta a ustedes, estimados participantes. Ya, miren, ¿cuántos casos creen ustedes? Porque yo entiendo que muchos de ustedes se dedican al ámbito del litigio, ¿no? O quizás algunos de ustedes trabajan en el Ministerio Público o varios de ustedes son estudiantes, pero yo les pregunto, miren, ¿cuántos casos creen que a diario ven las fiscalías de ciberdelincuencia? A ver, déjame un número aproximado. ¿De cuántos casos creen ustedes que ven las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia? Porque de inicio les digo, había bastante crítica, incluso la crítica iba en el sentido de estar teniendo un presupuesto innecesario para poder crear una fiscalía especializada en ciberdelincuencia, si es que fácilmente las investigaciones podrían verlo en las fiscalías comunes dentro de la categoría de los delitos informáticos. Y se oponía a la creación de las fiscalías en ciberdelincuencia, algo parecido a lo que está sucediendo en la actualidad. Porque en la actualidad, ustedes saben que este año, no creo, inicio del próximo año, se va a crear las fiscalías especializadas en derechos humanos. No existe fiscalía especializada en derechos humanos hasta la actualidad, pero a partir del otro año ya hay las convocatorias, seguramente va a haber obviamente designaciones de fiscales especializados en derechos humanos, ya es una creación producto de una u otra forma en razón a los últimos acontecimientos, sobre todo políticos sociales que se han dado, ¿no? No se olviden que tenemos una fiscalía de lucha contra el poder también, que para algunos está muy bien creado, pero para otros no es otra cosa que una creación de una fiscalía que busca a un solo investigado, ¿no? En fin, muchos problemas. Sin embargo, la pregunta es, ¿no? Miren, vamos a ver. Muy bien. Miren, la pregunta es, ¿cuántos casos creen ustedes que ven
las fiscalías en ciberdelincuencia. Esto es importante para lo que vamos a trabajar en esta noche, porque en esta noche vamos a trabajar investigaciones en caso de ciberdelitos. Obviamente vamos a hablar de algunos de los tipos penales, pero sobre todo vamos a hablar de la investigación. Miren, ¿cuántos casos creen que tienen? Vamos en ese sentido a hacer pues un pequeño recordaris, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, ¿cuántos casos creen ustedes que se ven en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer? ¿Ese es un delito más frecuente o no? O sea, los casos de violencia contra la mujer son casos más frecuentes. ¿Cuántas personas no denuncian estos acontecimientos de violencia contra las mujeres? Y depende de la fiscalía donde te encuentras, pero podrías tener diariamente 200 denuncias por violencia contra la mujer. ¿Qué te parece? 200 denuncias. ¿Poquito? Es una gran cantidad. O sea, estamos hablando que en una semana podríamos tener 1000 denuncias por violencia contra la mujer. Obviamente la cifra es alarmante, ¿no? Sin embargo, eso no significa pues que sea necesariamente delito, ¿correcto? Porque hoy en día, al ser un tema tan delicado, cualquier persona podría denunciarte por violencia psicológica por el hecho de que le hayas mirado mal o que hayas levantado la voz. Pero lo que yo estoy hablando es cifras de ingresos de casos. Y se tiene un promedio semanal de 1000 casos, 2000 casos, 3000 casos. O sea, la cifra es alarmante. Y eso, estadísticamente, estimados participantes, la fiscalía que tiene más casos son violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Luego tenemos otra fiscalía que también tiene una gran cantidad de casos y es las fiscalías comunes. ¿Qué ven las fiscalías comunes? Delitos comunes. Robo, hurto, tocamientos indebidos. Existe una gran cantidad de ese tipo de denuncias también. Y luego tenemos las otras fiscalías que, si bien es cierto, no ingresan tantos casos como los que he mencionado en violencia contra la mujer o en las fiscalías comunes, pero los casos son complejos. Son, digamos, hay que analizarlo con mayor rigurosidad e incluso para su interpretación hay que saber algo más, no solamente el derecho. Por ejemplo, las fiscalías anticorrupción. Las fiscalías anticorrupción, un fiscal anticorrupción podría tener 30 a 35 casos a nivel de investigación preparatoria. Algunos dirían, a diferencia de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer que bordean los 1000 casos, pues 35 casos no es nada, ¿no? Uno podría pensar, pero el tema es que estos casos de corrupción son complejos. No es lo mismo investigar un caso donde una señora dice que su pareja le dio un golpe en el ojo, entonces tú incluso al momento de leer es más fácil de interpretación, porque vamos a decir, no, acá fulano de tal le golpeó en el ojo, entonces hay que pasar el examen médico legista, su declaración a través de la cámara Gesell y vamos a determinar, ¿no? Es diferente, es mucho más sencillo. Pero en el caso de los delitos de corrupción, fíjense ustedes que hay que analizar expediente de proceso de licitación. Muchos se pierden estudiando expediente de proceso de licitación. ¿Por qué? Por la complejidad, pues. O sea, hay que saber la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Luego tenemos otra fiscalía que también la labor de investigación es amplia, la Fiscalía de Lavado de Activos. La Fiscalía de Lavado de Activos o los fiscales de lavado de activos no llegan pues a 10 casos, digamos, o a 15 casos, exagerando, ¿no? Son pocos, pero son abundantes. Y ahí se hace un seguimiento de investigación distinto. Y así tenemos varias fiscalías más. Por ejemplo, existe una fiscalía que se rompe el mito, no sé si ustedes han escuchado de las fiscalías ambientales. Muchos creen que en las fiscalías ambientales hay poco trabajo, ¿no? Porque dicen, no, la fiscalía ambiental, poco trabajo, pero minería ilegal existe una gran cantidad. Tráfico de animales, flora y fauna, existe una gran cantidad. Entonces, las fiscalías que ven los casos, por ejemplo, de delitos ambientales, tienen gran carga también. Solo que estos temas pues no son a veces tan mediáticos. Y llegamos a las fiscalías de ciberdelincuencia. Entonces uno decía, ¿cuántos casos llegará en una fiscalía de ciberdelincuencia, no? Y uno se pensaba, serán pocos, serán varios. Y la gran sorpresa es que la fiscalía de ciberdelincuencia tienen una gran, fíjense, miren, un gran número de casos, ¿ya? Un gran número de casos. Eso hay que tener en cuenta también.
la Fiscalía de Ciberdelincuencia pueden llegar a tener, fíjense ustedes, estimados doctores, un promedio diario de cerca de 60 denuncias que ingresan. ¿De acuerdo? Las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia pueden llegar a tener un promedio de 60, 70 denuncias diarias. Denuncias diarias, ¿ya? Entonces estamos hablando de una gran cantidad de casos que van a llegar precisamente a estas fiscalías en ciberdelincuencia. Un gran número de casos que van a llegar a la Fiscalía de Ciberdelincuencia. Entonces, vamos a ver que esos casos van a devenir también en ciertos grados de complejidad. Y lo vamos a ver a continuación. Para ello vamos a utilizar la pizarra. No sé si tenemos los plumones, ¿sí? ¿Ok? Vamos a utilizar la pizarra para dar datos iniciales y sobre todo la forma de investigación. Y luego vamos a dar pase a lo que vienen a ser las diapositivas, pero vamos a empezar primero hablando sobre la naturaleza de lo que vienen a ser los ciberdelitos, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, doctores. Vamos a ver entonces, ¿de acuerdo? Vamos a ver, nos dice, aquí día en Lima y 5 máximo días a nivel nacional. No es tan... Existe una gran cantidad de casos que llegan a nivel de las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, ¿ya? No es un caso minúsculo porque vamos a ver que todo lo que precisamente fue los temas de delitos informáticos hoy en día forman parte también de las investigaciones de las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia. Vamos a pasar cómo enfrentar estas cuestiones delictuosas, ¿ya? Entonces, reitero nuevamente. Estas fiscalías tienen un gran número de casos a nivel de investigación y en los últimos 3 trimestres son la tercera fiscalía con mayor carga laboral actualmente hablando, ¿ya? Y vamos a ver por qué y lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Vamos a ver entonces en esta noche, doctores, aquí tenemos la pizarra, vamos a hablar la labor del Ministerio Público dentro de su lucha contra los diferentes delitos que cotidianamente se ven. Y eso es lo que yo he empezado señalando, ¿no? La gran cantidad de delitos que nosotros hoy en día vemos y ningún delito tiene la misma naturaleza, obviamente. Hemos hablado desde los delitos que son considerados comunes o frecuentes. Hemos hablado de aquellos delitos contra la administración pública. Estamos hablando de delitos de lavado de activos. Estamos hablando incluso hoy en día, otra de las fiscalías que tiene una gran carga laboral, como viene a ser las fiscalías de crimen organizado, entre otras obviamente porque tenemos las fiscalías ambientales y cerca de año y medio tenemos las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, ¿no? Las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia que tiene otra denominación como las fiscalías especializadas en ciberdelito, ¿ya? Y muchos de los casos que ven estas fiscalías especializadas en ciberdelincuencia provienen de los famosos delitos informáticos, ¿no? Informáticos, ¿de acuerdo? Y el otro año ya se tiene también un presupuesto para la creación de las fiscalías de derechos humanos, ¿no? Ok, muy bien. Eso para graficar. Tenemos al Ministerio Público. Si nosotros recordamos, doctores, y les voy a pedir su participación, obviamente el Ministerio Público, al ser una institución, tiene cada una de sus fiscalías que se van a dedicar a investigar delitos en específico. No existe ninguna fiscalía que investigue todos los delitos, a menos de crimen organizado, porque sabemos que en el caso de las fiscalías especializadas en crimen organizado, cuando se cumplen
ciertos patrones legales, cualquier delito podría ser adaptado a la ley de crimen organizado. Incluso ciberdelito podría ser también abarcado a la ley de crimen organizado, ¿no? Entonces, digamos que la Fiscalía de Crimen Organizado hoy en día pueden ser derivados todos los casos por haber, ¿ya? Sin embargo, hay que cumplir determinados padrones para que los casos sean considerados crimen organizado. En este tipo de fiscalías, el Ministerio Público ya no ve un trabajo solo en un fiscal. O sea, el fiscal no se convierte en un todista, ¿ya? Un fiscal no se convierte en un todista porque es imposible que un fiscal pueda conocer a profundidad todos los delitos. Consciente de ello, el Ministerio Público crea las fiscalías especializadas para que sean fiscales especializados que se dediquen a una investigación con exclusividad. Entonces, se tiene para este tipo de investigaciones a fiscales, ojo, especializados. Ahora vamos a poner obviamente entre paréntesis fiscales especializados porque lo ideal, y eso que ustedes también han visto, a veces se ve casos donde el fiscal no está pues tan preparado, ¿no? O sea, desconoce temas procesales y desconoce incluso la parte especial. Y ahí hay muy buenos abogados defensores que plantean pues sus excepciones, improcedencia de acción, naturaleza de acción, entre otros aspectos más, ¿ya? Entonces tenemos aquí a los fiscales especializados. Vamos a recordar algunas funciones que tiene el fiscal, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene un fiscal, estimados participantes? Pregunta a la clase. A ver, ¿cuál es una de las primeras funciones o una función que es característica de la labor de un fiscal? ¿Qué función tiene un fiscal, doctores? ¿Qué es lo que va a realizar el fiscal? ¿Una labor de qué? ¿Qué labor realiza el fiscal? A ver, ¿qué labor realiza un fiscal, doctores? Perseguir el delito. Muy bien, Wenceslao. Sí, puede ser perseguir el delito, ya. Pero ¿qué más? ¿Cuál es la labor de un fiscal? ¿Qué es lo que hace un fiscal? ¿No? Porque esto es importante conocer, por supuesto que sí, porque en base a ello, si nosotros pertenecemos al Ministerio Público, podemos plantear nuestras posiciones respecto a un caso que vemos, o si somos abogados defensores, entonces también podríamos plantear determinadas observaciones porque sabemos la labor que tiene que desarrollar un fiscal. Vamos a ver, es el que conduce la investigación y representante de la legalidad investigar. Claro, muy bien. Existen muchas denominaciones respecto a la labor de un fiscal, pero el fiscal lo que tiene que hacer es desarrollar una labor de investigar. Investigar, ¿no? El fiscal investiga, o mejor dicho, el fiscal tiene que investigar, y para investigar adecuadamente le tiene que gustar investigar. Le tiene que gustar la investigación. Fiscal que no le gusta la investigación nunca va a tener muy buenos requerimientos o muy buenas disposiciones. Pero fiscal que nació para investigar, le apasiona la investigación, entonces vamos a ver que no todos los casos ameritan incluso emitirse una acusación o un requerimiento de sobreseimiento, ni tampoco una formalización, sino muchos de ellos se archivan, ¿no? Vamos a ver, entonces, la labor del fiscal es investigar, pero ¿para qué investiga, no? O sea, ¿por qué el fiscal tiene que investigar? ¿Por qué el fiscal investiga? ¿Por qué el fiscal tiene que investigar? Yo sé, miren, que constitucionalmente la labor del Ministerio Público, como ustedes ya lo han señalado, es ser titular de la acción penal, ¿no? O como algunos textos lo dicen, el fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal. Tenemos ahí en la labor del Ministerio Público la labor que desarrolla el fiscal. Es defensor de la legalidad, es defensor de la sociedad, pero tiene esa labor de investigar. ¿Pero por qué tiene que investigar? El fiscal, ¿qué es lo que recaba, estimados doctores? ¿Qué es lo que tiene que recabar un fiscal? Por ejemplo, en el caso de ciberdelito, ¿no? Tengo que yo saber la información, tengo que haber identificado los autores, tengo que tener información adecuada que subsume, pero ¿por qué investigamos? ¿Qué hay que recabar?
¿Qué tenemos que recabar? Por ahí me dijeron pruebas. Ah, ok, muy bien. ¿Será pruebas, doctores? ¿Recabamos pruebas en la primera fase de investigación? ¿O qué es lo que se recaba en la primera fase de investigación? ¿Qué vamos a recabar? Muy bien, con la participación de Keila. Versiones, ya, yo sé que son versiones, pero esas versiones, o como algunos lo llaman pruebas, técnicamente, procesalmente, ¿cómo se llama? Elementos de convicción. Como ustedes lo han señalado muy bien. Lo que se va a recabar, el fiscal investiga para recabar elementos de convicción, ¿no? Miren, se entiende que el fiscal es imparcial. El fiscal no es parcializado, por ende hay una crítica, doctores, a ese término persecutor del delito. Ese término persecutor del delito a veces se emplea mal y hay propuestas de quitar esa denominación a la labor de la fiscalía, porque cuando se dice persecutor del delito, entonces algunos lo interpretan como buscar el delito, así no haya responsabilidad penal. O sea, vas buscando los 3 pies al gato, ¿no? O los 5 pies al gato. A pesar que no exista algún reproche de punibilidad, pero acusas por acusar, formaliza por formalizar, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque esa denominación de ser persecutor del delito deja de lado el tema de ser nosotros un sistema o una labor del fiscal que lo que realiza es sencillamente una investigación. Cuando el fiscal investiga, ¿no? Lo que va a tener es que recabar elementos de convicción que pueden ser de cargo, como ustedes ya lo han señalado, o que pueden ser de descargo, ¿no? Si esa es la labor que hace un fiscal. Sencillamente investiga para recabar elementos de convicción, de cargo y de descargo. Y en base a ese trabajo, ¿no? De haber recabado elementos de convicción, de cargo y de descargo, va a tener que tomar una decisión. El fiscal toma una decisión, pero esa decisión que toma tiene que estar debidamente motivada, ¿no? No es una decisión cualquiera, es una decisión que tiene que estar motivada, ¿no? Argumentada, señalada. Eso hay que ver. Mire, como el fiscal recaba elementos de convicción de cargo y de descargo, finalmente luego toma decisiones. Vamos a ver, doctores. Mire, ¿qué decisiones puede tomar el fiscal? Si tenemos una labor de investigación inicial, que son las diligencias preliminares, pregunta la clase. Al término de las diligencias preliminares, ¿no? Cuando el plazo de investigación preliminar concluyó, el fiscal podría tomar hasta 2 decisiones, o incluso más, pero digamos 2 son las más conocidas. Si el fiscal concluye las diligencias preliminares, ¿qué decisiones podría tomar, doctores? ¿Cuáles serán las decisiones que podría tomar el fiscal una vez que se haya concluido su fase de investigación preparatoria? O sea, al término de las diligencias preliminares, ¿cuáles son las 2 alternativas que el fiscal podría optar? Muy bien, muy bien, correcto, García Néstor, perfecto. La decisión 1 podría ser la de formalizar